Bien, continuamos y recién estábamos hablando un poco de la actualidad del radicalismo sobre todo, de Juntos por el Cambio, también un poco de la pandemia. Y para hablar de la pandemia y de las disposiciones que tomó el viernes pasado, recuerdo, voy a ser honesto con ustedes, este programa vos lo estás viendo hoy domingo a la noche, pero en realidad nosotros los grabamos el viernes, porque esa es la disposición que tenemos, podemos grabar el día viernes. Igual lo vamos a saludar a Francisco Fortuna para hablar un poco de estas medidas que tomó el gobierno provincial y en las cual parece que el punto central es la presencialidad en las aulas. ¿Cómo está, Francisco? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto, Eduardo, de poder compartir unos minutos contigo, lo mismo con Ole y con Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes. El eje de todo esto son las escuelas. No, yo quisiera poner en contexto qué es lo que está pasando con la segunda ola en nuestro país, particularmente en la provincia de Córdoba. Para arrancar por la provincia, ayer tuvimos 5.145 casos positivos. Y hay un dato que también quiero poner en conocimiento, digamos que tenemos en todo el ámbito provincial en este momento alrededor de 40.000 personas que están padeciendo en forma activa el COVID. Para que tengamos una idea de esa cantidad de personas, que son 40.000 aproximadamente, en algún momento es muy probable que un 10% de esas personas requieran la necesidad de algún nivel de internación, que el sistema de salud público y privado los incorpore en algún sistema de internación. Y no nos alcanza con lo que tenemos. No diría eso. Se está articulando con el sector privado y con los gobiernos locales. En ese sentido, la provincia tiene prevista la incorporación de 3.700 unidades críticas. Prácticamente estamos redondeando ese número y siempre existe la posibilidad de que uno pueda ir ampliando el tema, pero hasta cierto punto. No es tanto por la cuestión física o la infraestructura, sino fundamentalmente por el recurso humano, por el capital humano que hay que disponer. El apunte que hace la gente, Fran, sobre este tema es básicamente que no hay, está bien el número de camas, que las aumente, que las pase de 3.300 a 3.700 es sin duda una buena cosa, pero se dice, no hay personal y no hay oxígeno para todas esas camas y para toda esa gente que requiere esa infraestructura. Bueno, no. El tema del oxígeno todavía, si bien está muy demandado y se está produciendo e intentando cubrir la demanda, no está faltando en la provincia. Y las camas, felizmente, tampoco por ahora, ¿verdad? Porque tenemos 2.606 pacientes internados en las salas de cuidados críticos. Y además te digo, tenemos casi 500 que están con asistencia respiratoria mecánica dentro de ese grupo, ¿verdad? Esto es para comparar, porque uno compara y puede tener una dimensión de lo que está pasando respecto de la primera ola. En la primera ola tuvimos en el momento más crítico 1.740 pacientes internados en unidades críticas. Vos te das cuenta de la dimensión. Por eso yo mencionaba que el marco en donde se toman estas decisiones en la provincia de Córdoba tiene que ver con una necesidad fundamental que tenemos para poder conducir este proceso epidémico, que es bajar el número de casos por día. Estamos además, y en algún momento yo lo he hablado contigo, en la etapa de invierno, ¿verdad? En donde la experiencia nos dice también en Córdoba que en la tercera semana de junio, cuarta semana de junio... Tome muy en cuenta eso que me dijiste hace unos meses. Se vive la parte más crítica. Pero además no nos olvidemos de lo que nos decían nuestros abuelos, que hay que pasar a agosto. Eso hacían referencia a las neumonías que en la época preantibiótica le costaban la vida a la mayoría de los que se enfermaban. El médico se pasaba 7 días al lado del paciente y de acuerdo a cómo evolucionaba, si tenía suficientes reservas inmunitarias podía superarla y si no, no, porque
no había antibióticos en ese época. Bueno, yo quiero decir esto porque el panorama que tenemos para adelante son 60 o 90 días en donde obviamente es imprescindible bajar de manera importante la cantidad de casos. Y estamos con una meseta alta, por eso las disposiciones son, si bien se toman a partir de mañana, sábado y domingo, se admite y se suma a la provincia al decreto nacional que firmó el presidente oportunamente, con las restricciones que ya sabemos estrictas de este fin de semana, pero a partir del día lunes y hasta el día 18 de junio inclusive, o sea, 14 días, se están tomando medidas restrictivas que tienen que ver fundamentalmente con horarios, con la nocturnidad, el funcionamiento, digamos, hasta las 20 horas, hasta las 19 horas, la actividad comercial que se puede hacer puertas afuera. Lo mismo los restaurantes pueden atender afuera. Sí, sí, está claro eso. El tema central en esto no es la letra de lo que se dispone, sino cómo se controla, porque me parece que donde existe algún error, y algún error importante o un relajamiento, es en el control de la actividad pública, sobre todo los fines de semana y sobre todo en la noche, en los negocios donde se consume alimentos, bebidas, qué sé yo, y la circulación de los autos en la vía pública, después de las 18, 19 horas, sigue siendo, en las zonas gastronómicas, sigue siendo importante. El 73% de los nuevos casos se producen por contactos estrechos de convivientes y en las reuniones familiares y sociales. Esos son los datos de las últimas estadísticas que nos dan. Yo por eso también quería mencionar, cuando vos me preguntaste el tema de las escuelas, de que en definitiva el hecho de que se pase a todo el sistema remoto en los distintos niveles de educación, inclusive, digamos, en las salas, digamos, de cuidados, en las guarderías, se cierra todo esto y se lo deja todo de manera virtual, porque obviamente el movimiento de toda esa población, el niño está 4 horas dentro del sistema y ahí está seguro, pero vive 20 horas afuera del sistema. Entonces, sin duda que también tenemos que tomar, y los jóvenes, precauciones en esta etapa, porque la idea es tomar un ciclo del virus y tratar de usar este tiempo para reducir de la manera más eficiente la cantidad de casos. Y en eso el control es fundamental. Hay una legislación que hemos sancionado en la provincia de Córdoba para multar, digamos, cuando uno no cumple con las normas y los protocolos. Lo que vos has dicho es muy importante, porque si uno restringe y no se cumplen los protocolos, si vos le decís que el comercio o que la actividad del restaurante no puede ser, y esto no se cumple como corresponde, porque hay algún nivel del Estado que no lo hace cumplir, o porque, digamos, no se respetan estas definiciones. Por eso hoy nos reunimos con todos los gobiernos municipales de todos los signos políticos partidarios y se firmó un acta unánimemente después de haber construido también un consenso en este sentido, porque no es fácil. Además, la sintonía de quienes tienen la responsabilidad de conducir tiene que ir de la mano con lo que dice el vecino y con aquellos que tienen actividad laboral, para que en definitiva uno pueda lograr un acuerdo que nos permita mitigar esta ola, disminuirla, porque es realmente muy gravosa para la salud y obviamente para la economía. Francisco, para ir cerrando el contacto, ¿se ha politizado la pandemia, la presencialidad en las escuelas? ¿Hay un kirchnerismo versus schiarettismo? Ya sé que me va a decir que no, pero déjame contento con el porqué. No debería ser así. De parte nuestra tratamos de que no sea así. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿yo qué es lo que pienso con toda sinceridad? A lo mejor el presidente, el Poder Ejecutivo Nacional, necesita en algún momento tomar medidas más restrictivas. Y a lo mejor una jurisdicción provincial no. Y en otro momento, a lo mejor esa jurisdicción provincial necesita hacer más cosas de las que puede estar pidiendo el presidente. Por eso yo creo que en ese aspecto deberíamos dejar absolutamente de lado
la política en todo esto, ¿no? Y además, digamos, el buen dato, la buena noticia de estos días es que precisamente el gobierno nacional está logrando una mejor respuesta con respecto al ingreso de la vacuna a nivel de la nación y de la provincia. Esta mañana nos decía el ministro de Salud que la expectativa que tenemos para los próximos días es que entren 230.000 dosis de distintas plataformas, ¿no es cierto? AstraZeneca, Sputnik. Pero bueno, ojalá que la cantidad de vacunas sea la suficiente como para ir avanzando sobre la población. Nosotros tenemos 1.127.000 personas vacunadas con primera dosis, el 20% de ese grupo con primera con primera y segunda dosis, más de 800.000 personas. ¿Verdad? La última, Fran, la última de verdad. Yendo a otro tema que también conoces mucho. Acá está Olga Rubitor. ¿Hay chance de que haya una lista de unidad o ya directamente estamos... el periodismo tiene que pensar en dos entrevistas, una a Alejandra Vigo y otra a Carlos Caserio para la previa de las elecciones? Bueno, yo en este momento no podría darte... Está contestando Rubitor acá. No podría darte una definición categórica en ese aspecto. Nosotros tenemos un modo de ser peronista que es una manera de ser cordobeses. Y en ese aspecto yo creo que lo hemos construido durante muchos años, ¿verdad? Bueno, Olga ha sido parte de eso y conoce la naturaleza del peronismo de Córdoba. Y realmente lo que nos permitió a nosotros gobernar todos estos años de provincia ha sido precisamente aprender de nuestra gente. Por eso decimos con toda humildad y con toda convicción, ¿verdad?, de que para poder ser cordobés uno tiene que en definitiva también tener mucho que ver con lo que es la historia, la cultura, la idiosincrasia, los modos de ser. Por eso, para los peronistas, ser peronista es una manera de ser cordobés. Espera que Olga me parece que quiere decir algo. No, yo quiero reconocer que soy parte del peronismo. De hecho, trabajé muchísimo para que De la Sota llegara al gobierno provincial, pero yo siempre me sentí como parte de un movimiento nacional y de un partido nacional, porque nunca me voy a olvidar que los discursos nuestros tenían un eje: pelearle a Angelos la isla de Córdoba, porque el discurso de esos momentos en ese sector del radicalismo era que Córdoba era diferente al mundo y que Córdoba se salvaba sola. Y Córdoba nunca se ha salvado sola. De hecho, cuando José estaba en el gobierno, muchas veces hasta le regalamos diputados nacionales a Néstor Kirchner y nos bancamos que no fueran cordobeses representados, que esta fue mi gran diferencia con José en ese momento, porque estamos llenos de gente capaz para que represente Córdoba, y sin embargo siempre se formó parte del gobierno nacional y del Partido Nacional. Yo no creo en el cordobesismo, eso era lo que quería aclarar. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo también creo de que el peronismo históricamente no logró una síntesis nacional en donde realmente tengan cabida todas las maneras de sentir y de pensar que tiene el peronismo, ¿verdad? Bueno, y esto también tiene que ver con la historia del peronismo. Obviamente, el peronismo es un movimiento nacional por definición. Y obviamente nosotros nos sentimos argentinos y parte también de un modelo y de una mirada nacional. Pero bueno, la síntesis ya es una síntesis política, más allá, y también ideológica, ¿no? Pero es una síntesis política. Por eso tenemos diferencias. Francisco, te agradezco mucho el contacto, como siempre, con este programa. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo afectuoso a los dos, a la amiga y al amigo con el que estamos compartiendo. Muy bien. Perfecto. Te dijo planteo el tema porque falta muy poquito. No me voy a meter como Olga en las internas que el peronismo tiene. No es porque no tenga qué decir, ¿no? Tenés cosas que decir también. No, estoy más cerca de la mirada de Olga en cuanto a que me parece que de los dos hay una gran coincidencia. Yo me he metido con Macri, no con la interna de ustedes. Pero digo, creo que son parte de lo mismo. Que después, con una picardía electoral, buscan diferenciarse. Pero claro que tienen un tronco común y creo que el peronismo de Córdoba no tiene mucho para diferenciarse del peronismo nacional, salvo sus estrategias electorales. Yo
te voy a dejar... coincido en eso, fíjate. ¿Sí? Te voy a dejar planteado un tema que seguramente no vas a coincidir con Olga, pero respetuosamente lo planteamos. ¿Cuál es tu mirada sobre la gestión de Alberto Fernández? Que sabemos, yo te lo he escuchado, que sos muy crítico. Plantea el tema, dame 2 títulos, me tengo que ir a una pausa y después lo desarrollamos. Quiero ser prudente, no me gusta cómo se ha agrietado todo y cómo se politiquea todo, pero no puedo evitar decir que es una muy mala gestión, que no entusiasma ni a los propios, no los entusiasma a los propios, porque tiene un ala que dice que le falta tal cosa y tiene otra ala que tenía otra expectativa, ni mucho menos a quienes no lo acompañaron. Básicamente se define como una gestión que hizo un culto de la improvisación y tiene grandes errores de gestión. ¿Así lo ves vos como en línea? Pero hasta asombradamente, yo con todas mis diferencias con Alberto Fernández de siempre, tenía alguna otra expectativa. Estoy verdaderamente asombrado. Lo desarrollamos en el próximo bloque y después, por supuesto, le vamos a dar lugar a Olga para que también hable. Ya volvemos, enseguidita, un minutito volvemos.